nada más voy a tomar este referente donde dice que el Sistema Nacional de Competencias es un instrumento de política pública que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de todos los mexicanos y busca fundamentalmente pues que todos los mexicanos que en este país tengamos un capital humano generador de valor que se da con un mayor dinamismo a la economía y que promueva el progreso de este país y el bienestar. Y bueno, a lo mejor algunos me escucharon hace unos días precisamente porque el Conocer cumple 25 años y pues en términos generales, y entonces pues dicho Sistema Nacional de Competencias es organizado, promovido, difundido y coordinado por el Conocer, que conjuntamente con los comités de gestión de competencias y con los prestadores de servicios garantiza servicios de excelencia en cuanto a su operación y servicio a usuarios, así como la transparencia, objetividad e imparcialidad de la evaluación y certificación de competencias de las personas, con base en estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, para lo cual el Conocer implementa mecanismos de aseguramiento de la excelencia en la operación y servicios a usuarios para las entidades de certificación y evaluación de competencias, organismos de certificación de competencias, centros de evaluación y evaluadores independientes. Y me gustaría primero ir profundizando en algunos aspectos claves. Nuestro manual está basado en dos manuales. Está basado en el manual externo del Conocer y el manual interno del Conocer. También está basado en el manual de evaluación emitido en febrero de 2018, cuando desapareció la plataforma de evaluación anterior, ¿sí? También está basado en el estándar 76, está basado en el estándar 91, está basado en el estándar 862 y está basado en los convenios de colaboración que tenemos con cada uno de los centros de evaluación y los evaluadores independientes. Entonces, es muy importante que toda esta normatividad conviva para que ustedes le saquen jugo y vean que esto, pues obviamente, pues es una necesidad, ¿sí? Y vamos a arrancar con la acreditación y permanencia de centros de evaluación y evaluadores adscritos a los centros de evaluación. Lo que nosotros les estamos bajando a los centros de evaluación lo tienen que bajar con sus evaluadores, ¿sí? Entonces tenemos tres partes muy importantes dentro de la situación de permanencia de evaluaciones. Número uno, debemos de tener un proceso de acreditación inicial de centros de evaluación. Todos han pasado por eso, todos nos han entregado un conjunto de papelería, todos nos han entregado inclusive hasta documentación que a lo mejor en otros lugares no se las pedían. Y pues obviamente aquí aquí lo que vamos a buscar es que siempre tengan su expediente actualizado. Es muy importante que tengan la firma del convenio de colaboración vigente y que tengan sobre todo evaluadores habilitados. Entonces, pues obviamente, créanme que si ustedes ya tienen evaluadores habilitados, su centro de evaluación ya está caminando. Si ustedes no tienen evaluadores habilitados, analicen bien a quién habilitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan dentro del índice que está dentro del manual, no incorporamos el tema de centros de capacitación todavía. Esa es una de las actualizaciones al manual que va a salir este año, porque la plataforma que se está desarrollando nos va a permitir que ustedes puedan administrar ya sus DC3 dentro de esa plataforma y que podamos llevar un control académico para todos sus clientes. Que de alguna forma nos estemos dando cuenta a quién le cotizamos para que, pues por lo menos entre nosotros, no nos afectemos de esa manera, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y pues obviamente este proceso que está acá, este es el proceso por el cual nos llevamos 26 semanas en que un centro de evaluación camine,
¿sí? Que en este proceso, pues básicamente lo que nosotros buscamos, número uno, es que realicemos una supervisión a los centros de evaluación, ya sea por parte del conocer o por parte de nosotros. Nosotros les notificamos que hay una supervisión en la cual pues vamos a emitir una cédula de supervisión y que vamos a buscar que haya un informe donde de preferencia no haya observaciones, pero si hubiera observaciones, verificar que estas observaciones no son incumplimientos sobre los contratos que tenemos, tanto de los evaluadores con ustedes, tanto de ustedes con nosotros, como de nosotros con el conocer, ¿sí? Entonces, de alguna forma, bueno, en caso de que hubiera incumplimientos, la primera opción es que demos un plazo para que se realicen todas las adecuaciones y se atiendan cualquier observación que se haya determinado, ¿sí? Y en caso de que ustedes, obviamente, cubran esas observaciones, cubran esos incumplimientos, pues simplemente pues nos quede como experiencia para mejorar el manual interno del centro y para mejorar el manual de la entidad de certificación. Y en caso de que alguien no haga caso, oye, pero es que este evaluador pues es muy bueno, pero pues lamentablemente no me da resultados, pues ¿sabes qué? Implique la baja. Ya sea temporal para que se ponga en orden o ya sea de manera permanente, ¿sí? Dependiendo del tipo de incumplimiento, del tipo de observación que se haya generado. Donde lo que buscamos en el evaluador es que sea responsable, que realmente sí tenga la vocación del estándar que dice tener y que no ande utilizando los estándares no solo para hacer dinero, sino para fortalecer al Sistema Nacional de Competencias, sobre todo en aquellos estándares que tienen un impacto social tan grave que somos vigilados por las autoridades. Hablando en específico del estándar 435, del estándar 903, del estándar 391, van a decir, ya empezaste otra vez con claves. Bueno, estoy hablando de guarderías, estoy hablando de inmobiliario y estoy hablando de Comisión de Seguridad e Higiene, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque entonces todos tenemos que estar al pendiente de que hagamos bien las cosas. ¿Para qué? Para que nos enorgullezca. Y obviamente, entonces, en este sentido, pues lo que vamos a hacer siempre va a ser cuidar la economía de todos y el prestigio de todos. Siempre en cada sección del manual va a venir las definiciones que nos competen para la sección. En este caso, la acreditación de centros de evaluación no les toca a ustedes porque eso es labor de la entidad. Transferencia del conocimiento a centros de evaluación, evaluadores independientes y evaluadores adscritos a centros de evaluación, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos capital semilla o por qué no decirlo triadas, ¿sí? En este sentido es muy importante que aunque le toca a los evaluadores formar ese capital semilla, hay veces que los centros de evaluación no disponen del suficiente número de evaluadores para que en un solo centro de evaluación se haga el capital semilla. Y es el trabajo que hemos venido haciendo en esta pandemia, donde pues colaboran varios centros de evaluación con la finalidad de que dispersemos la mayor cantidad de elementos para que trabajen en una triada y les salga económico. Este es un proceso muy económico para los que ya lo han vivido, y levante la mano, pulgar arriba, quienes ya han participado en una triada. Para los que no saben qué es una triada, es aquella situación por la cual juntamos a 3 expertos en un estándar de competencia y hacemos que entre ellos se evalúen, ¿sí? Y entonces, este proceso es el que siempre les vamos a sugerir. ¿Por qué? Porque yo prefiero que en este sentido ustedes hagan el trabajo interno
que ustedes realicen todos los trabajos colegiados, a lo mejor vean cómo se puede mejorar algunos mecanismos y por qué no analizar si el estándar también a veces está correctamente desarrollado. Créanme que cuando una triada se hace a conciencia, se da uno cuenta de cualquier detallito que pudiera traer el estándar de competencia. Hay algunos estándares de competencia que están muy subidos de tono, ¿sí? Y de repente, pues resulta que le echaron demasiada crema a los tacos, ¿no? Y hay otros estándares que al revés, les falta consistencia, les falta un poquito de la necesidad de la operación productiva. ¿Y eso qué implica? Que de repente el que subieron como experto al Comité de Gestión de Competencias, pues no sabía de nuestro trabajo acá físicamente y no lo estructuró de la mejor manera posible y de repente nos complicaron realizar la evaluación de alguna competencia. Y se le puede sugerir al conocer, oye, mira, las respuestas están mal, hay estas situaciones, los dibujos no son muy claros, hay mucho que pudiéramos ahí comentar con el conocer respecto de esta situación. Pero al final del día, el hecho de que ustedes hagan una triada, hablando de un estándar de nivel 5, podríamos estar hablando que se están ahorrando entre 8 y 15 mil pesos por evaluador en certificarse en otra entidad de certificación. Y hay otra situación donde en ocasiones el estándar sí está mal estructurado y créeme que ahí a quien le pegues pues obviamente a la credibilidad de quien está evaluando. Y es decisión de que al final del día lo platiquemos con los involucrados para ver si en lo que hacen la actualización del estándar lo sacamos de catálogo. Oye, el 2.17 ya no traía vigencia, pero si eres evaluador tiene que traer vigencia siempre. Y entonces de manera automática, aunque tu documento diga que no tiene vigencia, en la plataforma sí lo tiene. ¿Sí? Entonces todo este trabajo es para que en la mesa que está realizándose la triada, oye, vamos a proponer el diagnóstico a la entidad, vamos a ver cuál es la intención de generar esto para que generemos este trabajo. Y obviamente este es el cuerpo de la vida de la entidad, con la colaboración de los centros de evaluación, con la colaboración de los evaluadores independientes, y para trabajar una triada, paso número 1, cuando ya se tenga integrado el equipo de trabajo, se tiene que mandar un oficio, a gerencia@agde.org.mx diciéndole quiénes van a ser los participantes y cuál es el estándar de competencia. ¿Sí? Oye, Viri, Rafa y yo vamos a participar en la triada del estándar 1017. Ok, revisamos el perfil de las 3 personas de acuerdo a lo que están pidiendo que corresponda con el estándar. Vemos que cumplen el perfil, adelante. Bueno, entonces, para poder realizar este trabajo de transferencia del capital semilla, pues obviamente se tiene que ver siempre que los manuales de operación estén vigentes para que se instale el diagnóstico, se instale el plan de evaluación y se realice una propuesta. Entonces, obviamente, para poder participar en este capital semilla, es importante que los participantes tengan el estándar 76. Si no, no pueden participar. Oye, resulta que sí tengo a los expertos, pero uno de ellos apenas va a tramitar su 76. Mira, primero tiene que tener el 76. Después tienes que hacerlo conciencia al grupo de Capital Semilla, que si no tiene el 76 de nada sirve que arranquen la triada, porque hasta que no le llegue el certificado no se va a poder habilitar en la plataforma para que pueda capturar su portafolio. Entonces aquí viene una pregunta clave para todos.
¿Cuántos días tengo para capturar mi portafolio en el sistema? Tengo 5 días, pero resulta que a lo mejor, ya no hablando de triadas, hablando de otros procesos, ya con usuarios en general, yo les di crédito, yo les cobro hasta que llegue el certificado, es gobierno y le cobro a los 90 días después de haber comprobado, no sé, hay que tener mucho cuidado con las fechas de entrega. ¿Por qué? Porque si yo no llevo todo eso en una bitácora que me diga cuántos días de crédito dimos y todo, de repente en las auditorías lo que nos preguntan, oye, ¿por qué su plan de evaluación? ¿Por qué su ficha de registro y su diagnóstico dice 10 de agosto y en la plataforma los capturó hasta el 20 de agosto? Ah, es que fíjate que Rafa evaluó al gobierno de Cholula y resulta que pues se fue 10 días a trabajar en campo, lo hizo todo en papel y hasta que regresó se puso a capturar. Oye, ¿cuál es su programa de trabajo? ¿Me voy explicando? Entonces, de nada me sirve adelantar la triada si no tengo el certificado del 76. Técnicamente es imposible. ¿Sí? Y entonces, por esto es muy importante que nosotros, aquí en la entidad, les digamos que ustedes tienen que tomar un curso de capacitación del estándar 76 de manera permanente para que lo bajen a sus centros de evaluación. Y a medida que ustedes se vayan aprendiendo el estándar 76, créanme que les va a permitir formar nuevos evaluadores y el día que se les vaya uno no les va a doler. Alguien me decía, oye, ¿cuántos evaluadores es lo mínimo que debe tener un centro de evaluación? Pues uno, nada más que con uno caminas muy lento. Con uno vas muy despacito, vas al ritmo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues que tengamos un proceso continuo de formación sobre el estándar 76. Pero sobre todo, cuando lleguemos a terminar los cursos, que realmente apliquemos el diagnóstico del estándar 76 para que ustedes puedan medir qué tanta comprensión trae sus evaluadores del estándar y obviamente esto cómo lo llevan a la aplicación en el estándar que viene siendo la producción, la función productiva. Les quiero preguntar a todos, ¿todos identifican la diferencia entre función clave y función productiva? ¿Sí lo identifican? Porque ahí en el manual se va a referir a esos dos términos, ¿eh? Función clave es el estándar llave para todos. Es el estándar 76. ¿Por qué? Porque ese nos abre la posibilidad a evaluar el resto de los estándares. La función productiva, pues es el estándar que yo quiero evaluar. Un 217, un 301, un 307, no sé. Este es el resto de los 1370 estándares que existen en el catálogo. Oye, yo nada más tengo estándar 76. Pues nada más eres evaluador de puro 76. No puedes evaluar otra cosa. Que ustedes tengan habilitado el estándar clave para que sigan replicando cantidad de evaluadores. ¿Sí? Y que al mismo tiempo siempre tengan a los evaluadores que ustedes desean atender en el mercado. Y entonces es importante que ustedes corran un proceso de acreditación del evaluador. Cada centro de evaluación está obligado a tener
una acreditación de sus evaluadores, así como nosotros como entidad lo tenemos sobre los evaluadores y sobre los centros de evaluación. Los centros de evaluación tienen la obligación de tener un expediente de cada evaluador. A ver, preséntame tu IFE, tu CURP, tu comprobante de domicilio, tu RFC, preséntame tu última constancia de estudios, dame por favor copia de tu certificado del 76 vigente y todos los demás que tengas, para que inclusive a ustedes les dé un norte. Oye, fíjate que este cuate trae este estándar, la entidad no lo trae, pero como que yo siento que sí es buen mercado. O a lo mejor por empatía, hace 20 años el estándar se llamaba fulano de tal con otro número y hoy se llama igual con un número más actual. Y eso les permite a ustedes ir visualizando hacia dónde pueden ir. Entonces, también es importante que ustedes tengan firmado su convenio de colaboración como centro de evaluación con sus evaluadores. ¿Sí? Así como nosotros les damos cédulas de acreditación, ustedes tienen que generar las cédulas de acreditación de sus evaluadores. Ese procedimiento dentro de la plataforma ya va a entrar automatizado. Y bueno, en la parte de supervisión de centros de evaluación y evaluadores independientes, les tengo que comentar que en esta parte, así como lo decíamos al principio, hay dos tipos de supervisiones, de las cuales tanto los evaluadores que estén como ustedes como centros de evaluación, están obligados a recibirlos. Entonces, en esta parte, ninguno de los evaluadores, ninguno de los centros de evaluación se puede decir, oye, no puedo recibir tu visita. Pero esto implica que tenemos que hacer una vigilancia. ¿Por qué? Porque el conocer quiere que cada vez metamos más mecanismos con la finalidad de que garanticemos que los procesos de evaluación son reales, que sí se llevan a cabo, que no son cachirules, que no los vendemos en el metro, que no, o sea, quieren saber que efectivamente las evaluaciones sí se realizan con la calidad adecuada, ¿sí? Entonces, en este sentido es muy importante. Cuando yo hablo de que los vamos a ir a supervisar por parte de la EC, primer punto, se les manda por oficio y les decimos, te toca tal día a tal hora. No les decimos mañana, pasado mañana, no. Normalmente les damos como 3 semanas para que nos den oportunidad de más o menos generar una ruta de trabajo con la finalidad de que en los casos foráneos nos toque hacer pocas salidas con el mismo viático, para aprovechar el tiempo del trayecto y aprovechar el mismo viático. ¿Sí? Entonces se les notifica que hay una supervisión, se les revisa que persistan las condiciones con las que se autoriza la operación del centro de evaluación, se emite una cédula de revisión y en caso de haber observaciones, se desarrolla un plan de mejora. Si lo hacen, solo se dará seguimiento a su implementación. Si no lo hacen, queda como amonestación. Todo esto se va a las bitácoras. Y obviamente el conocer cuando nos dice, oye, ¿cuántas revisiones hiciste? Ah, pues mira, el año pasado, me decía por ahí Martín, y creo que no está, me decía, oye, pues ya deberías de hacer un estándar de competencia de tour gastronómico, porque dice que me la pasaba viajando. Entonces, de repente, es esa la situación de que cuando salgo o sale Ruth, buscamos hacer
en pocos días las visitas a la mayor cantidad de centros de evaluación, con la finalidad de que a lo mejor, créanme que una auditoría en centro de evaluación se tarda alrededor de 4 o 5 horas. Sí, es una auditoría muy rápida, con un proceso muy organizado, ¿sí? Pero si empiezan a haber desviaciones, normalmente nos tardamos más, ¿sí? Cuando no hay controles, cuando no se sigue el proceso. Y entonces esto nos lleva a que se tiene que hacer trabajos más persistentes, ¿no? Y esto, pues obviamente, tiene que llevarse a que ustedes estén cumpliendo con estas necesidades. Y obviamente, por parte del conocer, el mismo método que usamos en la entidad se utiliza por parte del conocer. Ellos nos notifican, nosotros hablamos con los centros de evaluación que están involucrados en la auditoría anual del conocer, más o menos fijamos una fecha y una vez que damos esa fecha, aunque haya lo que haya, no se suspenden, ¿sí? Y pues obviamente lo que nos está pidiendo el conocer, bueno, está bien, llevas estos procedimientos, pero ¿cómo me garantizas que la gente que está aquí está cuidando el Sistema Nacional de Competencias? Pues miren, hay dos mecanismos. Uno es los evaluadores que están en los centros piden su baja, pero que les entreguen bien, ¿eh? Para que ustedes estén conformes de que obviamente están bien cerrados todos los procesos. Se solicita la baja dentro del mismo formato y pues obviamente esto nos lleva a que hagamos un trabajo más limpio. Y entonces, pues si ya no hay pendientes, ustedes lo resguardan, ¿sí? Y adicional a esto, pues nosotros cuando vemos que hay una situación de baja disciplinaria, pues también intervenimos. Oye, fíjate, Rafa, que tienes este evaluador que le presentaron queja, necesitamos baja disciplinaria. Y en el momento que hay baja disciplinaria, en ese momento se levanta también una acta muy similar de entrega, donde esa se le entrega una copia a lo que viene siendo el conocer, ¿sí? Y pues obviamente en el tema de bajas, ojalá que no les toque vivirlas, la verdad son un poco pesadas porque pues siempre hay afectaciones, ¿no? Y lo más importante en una baja disciplinaria es que pues se logre eliminar cualquier situación que haya llevado al origen de la queja. Créanme que hay un formato para la queja, pero lo preocupante no es la queja, sino que adicional a esto, para que lo pongan ahí como pregunta de examen, el conocer pide que haya una encuesta de satisfacción para ver que el quejoso está satisfecho. A mí en la vida me ha tocado ver en ningún lugar que el quejoso levante una encuesta de satisfacción, pero el conocer lo pide. ¿Eh? Entonces, es muy importante que cuando vean ustedes que hay una queja, vean que el usuario quede satisfecho, por lo menos de que se le atendió. Sabemos que cuando hay una queja ya existe una molestia en sí del usuario. Cuando traemos problemas internos, tratar de que se solucionen lo más rápido posible. De repente nos van a ocurrir, porque todos somos personas, todos somos humanos, y pues esperemos que el día que les toque vivirlo no sea por una cuestión económica, no sea porque se fregaron al usuario, no sea porque alguno de los evaluadores infringió la normativa con la finalidad de ganarse unos pesos adicionales. Y que realmente, si tuvimos que dar de baja al evaluador por temas disciplinarios, es porque no teníamos otra opción. A nosotros nos preocupa que después de que invirtieron en capital semilla, después de que realizaron la evaluación de evaluadores, después de que llevaron ya más o menos un buen nivel de negocio con algunos evaluadores, los tengan que dar de baja disciplinaria porque afectaron a los usuarios. Digo, para que lleven un recuento en su libreta. Dijimos que esos los iban a anotar, dado que les estoy dando el manual en electrónico. Número 1, expediente del evaluador.
Su primer control es que por cada evaluador que tengan dado de alta, así sea su hermano, su papá, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, deben de tener un expediente del evaluador. Número 2, contrato de colaboración con, con el evaluador. Número 3, aunque no les corresponda, háganle auditoría. Hay un formato para el seguimiento de auditorías a los evaluadores. Háganle auditoría. ¿Para qué? Para que el día que les llegue a ustedes la auditoría de la entidad y la auditoría del conocer, ustedes estén tranquilos, hayan subsanado cualquier cosa que pudiera salir, ¿sí? Número 4, tengan siempre a recabar la encuesta de satisfacción por parte de la queja. Ya son 4 controles que llevamos dentro de la acreditación baja y permanencia de los evaluadores. Perdón, contador, una pregunta. ¿No esa misma queja el usuario la podría externar en la misma cédula de evaluación? Porque al No. ser todavía no competente, pues tiene como este derecho, ¿no? A poner una nota de no conformidad. Ese es un No testimonio. Ese es ese un es el testimonio. testimonio. Sí, Ajá. ahí a lo mejor en la cédula de evaluación puso el evaluador estuvo distraído. Y a lo mejor ahí acaba. Pero cuando hay una queja, es un proceso formal donde el usuario a lo mejor lo escala, supongamos que tú eres la evaluadora, a lo mejor lo escala con tu jefe en el centro de evaluación. O a lo mejor se salta tu jefe en el centro de evaluación pensando que ustedes tienen ahí su negocio arreglado. Porque así te lo dicen, ¿eh? Y se viene hasta la entidad. Y viene y habla pestes de ti y le damos el formato de queja. O a lo mejor ni siquiera se viene con nosotros, se brinca directo al conocer. Cualquiera de los tres, el centro, la entidad o el conocer, vamos a regresarnos con el evaluador. Oye, fíjate que tu usuario se está quejando. Tú vas a decir lo que haya ocurrido, vas a mostrar tu portafolio de evidencias y vas a decir, ¿sabes qué ocurrió esta situación? Y pues la queja procede o no procede. El centro de evaluación va a decir si la queja procede o no procede de acuerdo a los argumentos que tú estés presentando. La entidad va a decir si la queja procede o no procede de acuerdo a lo que... Y por último, el conocer, de acuerdo a lo que estamos presentando, va a decir si procede o no procede. ¿Sí? Y resulta que cualquiera de los 4 le estamos diciendo al candidato, fíjate que tu queja no procede, pero ¿qué crees? Fírmame tu encuesta de satisfacción. Ya de antemano, cuando no procede la queja, te va a poner puras malas voluntades, pero se tiene que levantar. ¿Sí me explico? Entonces, las quejas tienen vida propia, muy distinto al proceso de evaluación como tal. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con ellas porque tienen una bitácora especial. Oye, ¿la entidad de certificación tiene un mecanismo para el control de quejas? ¿Sí o no? Y te lo preguntan. Oye, pero nunca me han metido una queja, pero te lo preguntan. Oye, ¿tienes bitácora para eso? No, te ponen que no tienes mecanismos. Es como el libro de visitas para los quejosos. Tienes que tenerlo nada más aunque lo tengas para que se llene. Que a lo mejor en el cierre de año no tuviste quejas y por lo tanto no levantaste encuesta de satisfacción de la queja, es otra cosa. Pero el mecanismo existe. Entonces, es muy importante todo esto que estamos platicando porque al final del día, a lo mejor, cuando nosotros estamos viendo que hay un conjunto de incumplimientos que tiene el evaluador, es porque esas quejas no se atendieron. Es porque
esos procesos que solapamos que se hicieran de mala forma, no se corrigieron. Y pues ahorita era un portafolio y al rato son 50. Y al rato es todo el centro de evaluación. Y al rato es toda la región donde está involucrado esos evaluadores que están conviviendo. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos que tener muy en claro es atender todas las quejas para ir limpiando. Nosotros cada que tenemos auditoría, créanme que nos tardamos hasta 3 meses en contestar para identificar qué es lo que nos quiere decir el conocer y ver cómo lo vamos a atender con la finalidad de no afectar los modelos de negocio que tienen ustedes, pero obviamente tratando de cuidar toda la normativa. Esto implica que pues simplemente pues nosotros tenemos que estar estudiando el estándar 76 de manera continua, estudiando el manual de manera continua, estudiando el estándar que nos toca evaluar y en consecuencia proponiendo al conocer los cambios que correspondan respecto del estándar, respecto del manual, proponiendo los cambios al centro de evaluación, al manual, y proponiendo los cambios que correspondan a la entidad sobre el manual, ¿sí? Obviamente, esto implica una gran tarea, porque entonces nosotros tenemos que estar haciendo una comunicación continua con ustedes para verificar que no se salga de control, porque créanme que si quisiéramos hacer chanchullo, tú lléname los papeles que acabo no pasa nada, nadie nos revisa. Es más, no les pongas fecha ahorita, primero que te llegue el certificado y después les pones fecha. ¿A poco no han visto eso? Entonces, es muy importante esta parte que estamos platicando, ¿sí? El centro de evaluación siempre debe notificar los hallazgos según el alcance que tenga de ellos. Si son de conocimiento para el evaluador, se le tiene que notificar. Si son para el capacitador, se le tiene que notificar. Vean cómo estamos hablando ya de una situación donde el centro de evaluación es al que le corresponde llevar una bitácora de plan de seguimiento sobre los incumplimientos que tienen las personas que le dejan portafolios para que lo suba a grupo dictamen, para que pida que se realice estas actuaciones, ¿sí? Y entonces, pues obviamente, una vez que se genera el plan de seguimiento, pues le tenemos que poner una fecha de plazo para lograrse. Y entonces, en consecuencia, pues es muy sencillo. Si me dijiste que va a ser el día 20 de agosto, pues el día 20 de agosto vamos a ver cómo se efectuó para ver que se haya cumplido los acuerdos. Y entonces, en caso de que no se haya tenido la intención de corregirlo, pues simplemente nos lleva a la baja disciplinaria. Si se corrigió, pues todo va a quedar en una pequeña amonestación, ¿sí? Pero es importante que veamos a quién se afectó, por qué se afectó y cómo se afectó. Bueno, no me voy a entretener en cómo evaluar porque se supone que todos aquí tenemos el estándar 76. Ok, el estándar 76, que es el proceso central de esto, pues nos implica que nosotros debemos de llevar una bitácora que cumpla con varias columnas. Déjenme abrir el archivo. Vamos a pensar en un usuario que viene a evaluarse el día de hoy, que se llama Bertarut Ponce Garavito. Algunos la conocen por Ruth. ¿Qué pasó? ¿Por qué me paró esto de compartir? Y muy importante, ubiquen en qué la están evaluando. Pónganle la CURP y el teléfono de contacto. Igual, el correo electrónico. Y cuando suban su ficha,
pónganle con qué número de folio de proceso, porque con ese van a dar seguimiento. Identifiquen quién la evaluó. ¿Y cuál es la clave del evaluador? En el proceso de evaluación, ¿en dónde la evaluó? Y lo demás sigue siendo pura numeralia, puras fechas. A ver, dime, fecha del diagnóstico. Aquí está. Fecha de la entrega de la ficha de derechos y obligaciones. Fecha del plan de evaluación. Si se fijan, estos tres traen la misma fecha. Normalmente así pasa. Esos tres van a traer normalmente la misma fecha. ¿Sí? Fecha del plan, perdón, fecha de la evaluación, que tiene que ser posterior al plan. Este año en la auditoría se estaban fijando que estas 4 fechas estuvieran bien capturadas en la plataforma. Después, fecha de entrega de resultados, ¿qué juicio le diste? Si fue competente o todavía no competente. Si ustedes quieren ponerle completa la palabra competente o solo una C, si le ponen TNC, ya sabemos que es todavía no competente. La fecha de captura del portafolio en el sistema y que obviamente soliciten grupo dictamen en un plazo no mayor a 20 días a partir de la evaluación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que capturar el número de dictamen que le corresponde. Posteriormente, la fecha de envío de solicitud de grupo dictamen. Es un oficio que ustedes mandan. Oye, te mando 5 portafolios, ya están capturados. Necesito que me los dictaminen. La fecha de envío de portafolio muestra. Nosotros les decimos, oye, de los 5 que mandaste, 2 salieron a muestra. Por favor, centros de evaluación. Ojo, centros de evaluación. Escanéame estos 2 portafolios. Evaluadores independientes no escanean. Ellos mandan el 100% de sus portafolios a la entidad. Diferencia entre evaluador y centro. El evaluador manda el 100% de sus portafolios a la entidad. El centro custodia todos los portafolios y únicamente manda las muestras. ¿Sí? Y obviamente tiene que recabar cuál fue el resultado del grupo dictamen que le correspondió a ese portafolio. ¿Sabes qué? Fue procedente, fue con observaciones, fue no procedente. ¿Por qué puede ser no procedente? Sí, fíjate que aquí sin querer nos equivocamos y se capturó mal el portafolio. Y desde el principio se dieron cuenta ustedes y nos notificaron y nosotros lo declaramos también no procedente. Fecha de pago a Agder. Acá, esta columna de acá que decía fecha de pago es del usuario a ustedes. ¿Dónde está? Aquí está. Esta columna P es el pago que el usuario les hace a ustedes. ¿Cuándo les pagó? ¿Sí? Anexo, ficha de depósito del pago. Ahora, es muy importante esto, forma de pago, que lo identifiquen, porque en algunas ocasiones, algunos de ustedes le dicen al usuario, ve y deposítaselo a la entidad y me traes la ficha de depósito. En otras ocasiones, ustedes nos hacen el depósito. En otras ocasiones, nos hacen transferencia. Entonces, aquí es muy importante que lo identifiquen. ¿Cómo es el método de pago? ¿Sí? Y obviamente, la fecha en que ustedes están recibiendo los certificados. ¿Sí?
¿Cómo le avisaron al candidato que ya llegó su certificado? Algo que nos cuestionó a nosotros el conocer este año es, oye, ¿por qué no le envías tú los certificados de los centros al usuario de manera directa? Y la respuesta fue muy sencilla. Yo no tengo el control administrativo de ustedes para identificar quién les debe y quién no les debe. Cada renglón es por cada candidato. Tú puedes depositar 5 candidatos, pero tienes que tener bien controlado que este pago de estos 5 son de una sola transferencia o es un solo depósito. Y obviamente, muy importante, fecha de aplicación de la encuesta de satisfacción del proceso de evaluación. ¿Y qué resultado tuvieron de esa encuesta? Y si en la cédula de evaluación, ¿qué comentarios o qué testimonio les puso el candidato sobre el proceso que llevó en la evaluación? Mire, los puntos claves son las fechas, que es por eso que les estaba ahí haciendo arriba mención de cuántos son los lapsos que debemos de tener entre un proceso y otro, porque es lo primerito que nos checan, las fechas. Por eso ahí le estamos manejando lo que es hasta el día que ustedes también le pagan a su candidato, que eso también ya es un respaldo de decir, bueno, lo metí hasta este momento a dictaminar porque hasta este momento me pagó. Aquí ya ustedes van teniendo ese respaldo. Y trabajarla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta información que ustedes tienen o que están manejando en su bitácora, pues nos ayuda a veces para, no a veces, sino siempre nos ayuda para rastrear un proceso, ver que realmente, si ustedes lo tienen en su bitácora, que sí se les acabe todo el seguimiento de inicio al fin, porque recuerden que no siempre nos llega el usuario, nos llega también por contratación de empresas. Los acuses que ustedes reciben de cada lote de certificados los tienen que conservar. Si a ustedes les llega un oficio con 20 certificados o con 5 certificados, ustedes los tienen que conservar, porque después con eso van a hacer el amarre con el acuse de la entrega del certificado. Y a su mismo tiempo que nos hagan llevar los acuses, por favor, ¿a cuántos no les hemos mandado acuses desde los que se está enviando los certificados y no nos los envían a nosotros? Y eso también a nosotros nos lo auditan, así como a ustedes, a nosotros también, que debemos de cuadrar los dos, los centros y la entidad. Sí, por correo, Gloria, con eso es suficiente. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si un candidato en el diagnóstico te pone que desea capacitarse? Entonces tienen que llenar esto diciendo el nombre del candidato, el estándar del candidato, del estándar de competencia, quién fue el capacitador, fecha de inicio, de término, número de horas y se solicita evaluarse y con qué número de folio se evaluó para que podamos llegar nosotros a determinar la fecha de evaluación y el evaluador que participó. Es muy importante que ustedes lo tengan, porque en ese momento es cuando se van a acordar, chin, ¿por qué no lo hice en el día a día? Chin, ¿por qué no se llevó a cabo en mi seguimiento? ¿Por qué? Porque a lo mejor esto implica 5 minutos en su momento, pero cuando estamos cuarto para las 12 de que la auditoría llega, pues hacer de 50 evaluaciones y estar viendo que tengas todos los datos. Ay, fíjate que no tengo este dato, no lo conseguí. Como no salió en la muestra, no se dieron cuenta. ¿Me voy explicando? No necesariamente lo que ustedes nos mandan en la muestra es lo que les auditan. Pueden auditarles algo muy distinto a lo que nos estén mandando en la muestra. ¿Vamos bien? Entonces, esto es la parte vital del proceso, que me la voy a saltar porque ya todos sabemos evaluar y que se lleva control a través de la bitácora. ¿Sí?
Y la sección 10 es con la que capacitan a sus evaluadores, que son los 2 manualitos que hemos mandado en otras ocasiones a través de los archivos de PowerPoint que tienen ahí como manual de registro de candidatos y manual de evaluación. Vamos a platicar ahora de la gestión del certificado. En primer lugar, ustedes reciben los portafolios por parte del evaluador y esos portafolios nos hacen entrega a través de la solicitud de grupo dictamen. Nosotros hacemos la invitación a grupo dictamen y posteriormente invitamos a participantes para que sesionen y difundan el fallo del grupo dictamen. Si el dictamen es procedente, se solicitan los certificados al conocer. Y entonces realizamos el pago y se envían los certificados al centro de evaluación y a los evaluadores independientes. Este es todo nuestro proceso. Es muy importante que ustedes digan, oye, yo solicité certificados con mi solicitud de grupo dictamen del día 10 de agosto y a mí me devolvieron certificados el día 30 de agosto. Aquí está su gerente de la entidad y pregúntenle ahorita cuántos días tiene ella para entregarle certificados a partir de que ustedes mandan el acuse. En total, son Sí. 60 días hábiles. Eso es lo que marca la días, normativa. 60 días, sí. La normativa eso es lo que marca, 60 días. A partir de que mandan el acuse, son 60 días para hacerle llegar al usuario su certificado. Es por eso que la gráfica en la bitácora les estaba manejando tiempos más cortos, sí, para que se emiten a esos tiempos cortos, porque si no se van a comer los 60 días. Ese es el tiempo máximo. No sé, por casualidad, ¿cuántos días te estás tardando ahorita? Más o menos unos 30, 40 días aproximadamente. Yo vi unos que te estaban llegando como en 25 días, 20 días, ya muy acarreados, con suerte. Es que era con suerte, porque te digo que en algunos unos se brincaron lotes y me mandaron de otros y me dejaron los que tenía pendientes. Por eso, en promedio, así para no exagerarles, porque luego no quiero tenerlos a todos ahí pidiéndomelos a los 20 días, son más o menos 30 días. Ok, quiero que se queden con esos datos, porque vean, la normativa nos marca que máximo un plazo de 60 días. Pero eso ya es un extremo, Es un extremo por el tema de las fotos. Es un extremo porque a lo mejor es un estándar de esos complicados que todavía no me liberan ustedes grupo dictamen y siguen subiendo. ¿O por qué se han tardado 60 días, Betty? Platícales alguna de las incidencias. Ok, se han tardado 60 días, ya sea por fotografía, de que luego nos dicen, oye, es que la fotografía que subí sí me la aceptó el sistema. Ok, sí se las acepta el sistema, pero el conocerlas vuelve a revisar otra vez antes de emitir los certificados y ven que sí cumplan con las características, que sea fondo de preferencia blanco o sin fondo, que salgan de medio busto. Sí, y que sean a color, porque luego las han subido y dices, es que sí me la aceptó el sistema, pues sí, pero es blanco y negro y la normativa me dice que debe ser a color. Entonces, en lo que les pido la foto, porque se las mando a pedir en cuanto a mí me la piden, pero ustedes hasta que localizan al candidato y les manda otra fotografía, ahí ya perdimos mucho tiempo. Ahorita tengo más de 2 meses detenido un lote, de hecho ya para 3 meses, porque no detectan al usuario. Y a mí el conocer, aunque vayan 5, pero a uno le falta la foto, no me emite los otros 4, tiene que emitir los 5 de corrido, ¿sí? Otra es de que ha tocado ahorita que dicen, oye, es que ya evalué, ya salió competente. Sí, pero recuerden que tienen que enviar el lote también en el sistema, mandármelo a dictaminar.
Sí, porque si no se queda allá y yo nunca lo voy a ver. Entonces sí necesito, cuando ustedes manden a dictaminar, tiene que aparecer el nombre de una servidora de que ya me lo enviaron en el sistema. Por la falta de reconocimiento de pago también, eso nos ha ahorita generado también un pequeño problema con el conocer, que a pesar de que les mandamos que ya se hizo el pago, ellos me dicen, no, es que no lo detecto, o hasta que estamos preguntando, oye, ¿por qué estos me brincaste? No me mandaste estos lotes. Ah, es que no nos han pasado de administración el pago. Entonces corre la administración a ver qué pasó y que pues nos sorprende que ahora no les cuesta trabajo hacer conciliaciones bancarias, entonces tenemos que mandarles otra vez toda la relación y el link para poder enviarlo, ¿no? Pero no es mucho lo que nos detiene, prácticamente el que más nos detiene son las fotos. Porque sobre todo verifiquen que sus evaluadores tengan bien sus claves para que ustedes no estén en la idea de que, ya lo subió, pero ustedes no lo han mandado. ¿Sí? Y ustedes piensan que va bien el proceso. Igual como en la sección pasada, ¿qué controles tenemos que llevar? Si quieren anotar, número 1, la bitácora. Número 2, el formato de solicitud de grupo dictamen. Número 3, el acuse de entrega de portafolios muestra. Recuerden que los portafolios muestra solamente aplican para los centros de evaluación. Los evaluadores independientes, ellos envían el 100%. El acuse por parte de la entidad de que les envió los certificados, ese es muy importante que ustedes lo tengan, porque a partir de ahí ustedes tienen 30 días para entregar los certificados. Los acuses de los certificados, ya cuando el usuario les recibe, y posteriormente el acuse de la entidad cuando recibe una copia de los acuses de los certificados. Empieza la sección 12, procedimientos relativos a la gestión de calidad, ¿sí? Y pues lo primero que empieza con el 12.2 son los que le refieren al centro de evaluación, ¿sí? Y todo esto que estamos platicando son responsabilidades del centro de evaluación controlar el archivo del currículum de los evaluadores. Lo que platicábamos de la sección 8, ustedes deben de controlarlos. Controlar el archivo de portafolios de evidencia de las evaluaciones efectuadas. Y esto es bien importante. Pregunta que no está en ningún manual, que no está en ninguna normativa, pero que es sentido común. ¿Cuánto tiempo tengo que conservar mis portafolios de evidencia? De eso yo leí que son 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque a nosotros nos auditan conforme vamos solicitando los certificados. Nosotros como entidad hacemos la solicitud de los certificados, nos llega la factura y la fecha de la factura es la que determina en qué periodo va a quedar esos portafolios como auditoría. Entonces, si ustedes me pagaron unos portafolios, digamos, el 10 de junio, se hizo el grupo dictamen el día 18 de junio y se solicita la factura el día 27 de junio, pero me la entregan hasta el día 3 de julio, esos portafolios de junio me los auditan hasta el siguiente año. Por eso es que tenemos que conservar 2 años la papelería. Y entonces, ustedes tienen que llevar sus bitácoras de procesos generados, controlar el archivo de acuses de los certificados entregados y generar una estadística mensual sobre las encuestas de satisfacción. ¿Para qué? Para que con base a las encuestas ustedes digan, oye,
tuvimos 10 evaluaciones, 8 me calificaron muy bien, 2 me calificaron pues poquito mejor que bien, pero no muy bien. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el servicio? Eso que estoy comentando sobre las encuestas de satisfacción es un análisis sobre las mismas que el conocer en la auditoría pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos que tú sigues para el análisis de las encuestas de satisfacción y qué acciones implementas? Porque a lo mejor, si yo tengo las instalaciones en cierto edificio, pues no me penalizan ni el baño. Pero el día que me contrata municipio y me dice que me vaya a dar el servicio en quién sabe qué comunidad, ahí me critican hasta por el agua que les doy. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa medición para que sepamos qué es lo que se tiene que ir mejorando. Habrá cosas que no son de nuestro servicio, pero que nos afectan. Y eso tiene que verse porque salió, porque hay veces que sí sobresale, sobre todo en servicios donde hay gasto público. Es responsabilidad de los centros, número 1, recibir quejas. Ustedes son buzones de queja, ¿sí? Pero también, si la queja es de ustedes, de sus capacitadores o de sus evaluadores, también es su responsabilidad dar seguimiento a la queja de los candidatos que están siendo evaluados. Por lo tanto, al recibir y dar seguimiento de esa queja, tienen que generar una encuesta de satisfacción de las quejas recibidas por los candidatos evaluados. Y entonces, aquí también, dentro del sistema del archivo del centro de evaluación, ustedes tienen que tener todos estos documentos que vienen en la página 71 para sus evaluadores. Todo eso tiene que ser en físico, no en digital, ¿verdad? Yo te sugiero, nosotros estamos haciendo un almacenamiento ahora en la plataforma de toda la información digital, pero por cuestiones laborales, yo te sugiero que tengas todo eso en físico. ¿Por qué? Porque a lo mejor te tocó contratar a un evaluador en ciertas circunstancias para que te hiciera un trabajo y resulta que como cumplía un horario, como te entregaba recibos de honorarios de manera consecutiva y a lo mejor en el último mes no recibió otros ingresos más que de ti, terminó demandándote laboralmente. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes cierren esta parte de tener sus centros de sus evaluadores, teniendo un contrato de acreditación como evaluador del centro y obviamente dentro de la normativa para que obviamente tengan esto bien resguardado, ¿sí? Esto se convierte en un riesgo de demanda laboral. Bueno, en cuestión de la papelería, en referente al archivo físico, este deberá estar ordenado por evaluador. Cuando ustedes ya empiecen a guardar en cajas, separen por evaluador y posteriormente por estándar de competencia, para que el día que les toque una auditoría y digan, la muestra va a ser de Gloria, saquemos la caja de las evaluaciones de Gloria y veamos que esté separada por estándar. Y a ver, quiero revisar lo que Gloria hizo del estándar 301 y agregamos todos los portafolios del estándar 301. Únicamente para el tema de destrucción de archivo es importante que nos manden un oficio diciendo que ya pasaron los 2 años y que desean destruir ese archivo. Ahí en este caso es necesario que reciban ustedes respuesta de que sí lo pueden destruir. Entonces, cuando necesiten espacio y tengan 5 cajas, pues ¿sabes qué? Mándenme el oficio. Si aplica, ahí sí tienen que esperar una respuesta que les digamos que sí. ¿Sí? En caso de fuerza mayor, en caso de que haya ocurrido alguna situación, digamos, Tabasco, que es muy usual que pasa desbordamientos y esperemos que no toco madera, ¿verdad, Denise?
Así es, por favor, Jacobo. Perdón, eres ejemplo a nivel de bulto nada más, ¿eh? Ok. ¿Sí? Y resulta que Denis tenía su archivo en el cuartito que estaba pegado a la calle y ese cuartito estaba en desnivel. Y cuando vino el aguacero se le metió el agua y todo el papel de los portafolios quedó enlamado. No te esperes a que llegue la auditoría para que determine eso. Notifícanos cuando haya pasado. Cuando sucedan situaciones donde se pierda la información parcial o totalmente, notifíquenlo a través de un oficio para que nosotros le notifiquemos al conocer, y esto tiene que ser de manera inmediata, 3 días. ¿Sí? Yo les recomiendo que en este tema de archivo no lo pongan a ras de suelo. Verifiquen que las instalaciones donde van a estar guardando su archivo, pues tengan algunas trampas para los animales, que denle de repente una sacada a la caja para ver que no vaya a haber ahí un animal que se esté comiendo el papel, que se vayan a encontrar ahí una sorpresa. Entonces, es muy importante que ustedes realmente sí lleven a cabo estas acciones y que cuando tengan duda de formatos, cosas que se pueden utilizar, de verdad nos contacten y nos digan, oye, ¿qué podemos hacer aquí para cumplir con este elemento? De todos modos, tenemos los formatos de auditoría que les permiten hacer revisiones internas, ¿sí? Y pues bueno, para ir cerrando, recepción de la queja. Hay un formato para que sus usuarios puedan presentar queja, el cual debe de llevar nombre completo, CURP, domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico. Es como si hicieran otra pequeña ficha de registro, ¿eh? Especificar si fue usuario del centro de evaluación. Por ejemplo, ahorita me están llame y llame a mí de Chetumal y de Chihuahua, para decirme que un evaluador, quién sabe qué tonterías hizo por allá. Y el centro de evaluación es de Cuautitlán. Y la entidad es de la Ciudad de México. Entonces, lo primero es, a ver, yo te presté servicio, identificar quién fue la persona que afectó al usuario. Si fue porque se le condicionó en precio, si fue porque se le condicionó la capacitación, si fue el evaluador porque no hizo su trabajo. Créanme que el uso de los celulares, por eso nosotros recomendamos máximo 2 fotografías, porque a veces el usuario piensa que porque estamos en el celular tomando fotografías, piensa que estamos distraídos, ¿eh? Yo les recomiendo 2 fotografías y párenle. Entonces, narrar los hechos que dieron motivo a la queja y anexar documentos probatorios de la queja. Me decían en una empresa, oye, pues tú no quieres que presenten queja. Lo mismo que le estoy pidiendo yo al usuario para que se pueda quejar, es lo mismo que les piden en el conocer para que se puedan quejar. Es lo mismito, ¿eh? Nos queremos quejar ahorita de Pablo. Le hablamos a Paco Montoya y Paco nos va a decir, a ver, mándame captura de esto, mándame esto, mándame esto. También muéstrame tu credencial de lector y muéstrame también esto. Entonces, es importante que ustedes tengan identificado inclusive hasta el aviso de privacidad, comunicando que los datos que serán compartidos con el evaluador, con la S o con el conocer, según corresponda, nada más para el tema de la queja, porque es un proceso independiente de lo que es la evaluación. La queja por sí misma tiene vida propia, ¿sí? Y el centro de evaluación, en un archivo de Excel, deberá de llevar todo lo que es el control de la queja para ver cómo se resolvió la queja, ¿sí? Es importante decirles que el centro de evaluación tiene derecho a declarar que la queja proceda o no proceda, ¿sí? Si la queja procede, pues le seguimos hasta las últimas consecuencias con el usuario. Si la queja no procede,
Se le notifica al usuario que la queja no procede. Y precisamente ahorita tengo el ejemplo porque estas personas que hablaban de Chetumal decían, es que mi certificado de competencia no trae calificación y no me lo están aceptando en el Seguro Social para trabajar como enfermero. Pues no, ningún certificado de competencia trae calificación. Oye, ¿y cómo hago constar los créditos acreditados? Pues por este medio no. Aquí certificamos competencias. Ese fue un problema de la escuela que vendió esos servicios, que le vendió, digamos, un servicio de capacitación con materias acreditadas y a la mera hora le entregó un certificado de competencia. Hay que tener cuidado cuando comercialicemos eso. ¿Sí? Entonces, bueno, en caso de que la queja no proceda, porque hay veces que la queja no procede, pues sabes que, usuario, lamentablemente no puedo hacer nada por ti. El evaluador hizo su trabajo y te entregó un certificado. Si el evaluador hizo mala publicidad, ahí sí que se preocupe. ¿Sí? Si el centro hizo mala publicidad, que se preocupe. Y entonces, cuando proceden las quejas, el evaluador tiene un plazo de 5 días hábiles para resolver la situación de la queja. ¿Sí? En caso de que de tratarse de la entidad de certificación, la queja contra la entidad, esta responderá mediante oficio, determinando el alcance y estableciendo los plazos de la situación. Precisamente pudiera ser por la falta de entrega de un certificado, porque no lo hemos entregado, pero resulta que el usuario no nos ha entregado la foto. ¿Sabes qué? Necesito que me entregues la foto para podértelo entregar porque me tienes un lote detenido. Y en caso de que sea el conocer el de la queja, pues los canalizamos a que vetan la queja directamente con ellos y van a resolver igual que nosotros. Oye, pues le pedimos a la entidad la foto, me dice que ya te la pidió y que no se la has entregado y tenemos todo un lote detenido. Entonces, aquí lo más importante es, al final del día, siempre tenemos que hablar con la verdad, diciendo cómo es el proceso y llevando un correcto apego normativo. ¿Sí? Lo mismo que les aplica a ustedes en los centros de evaluación, nos aplica a nosotros en la entidad de certificación, nada más agregándole el tema de grupo dictamen. ¿Sí? No sé, hasta el momento me gustaría... Okay. Entonces, aquí es más bien que ustedes nos ayuden a identificar cuál es el tipo de incidencia que se presenta sobre el lote que ustedes van a enviar para que directamente, aunque suene feo, si en un grupo 20 fulanos me entregaron fotos y 10 no me entregaron fotos, mira, con toda la pena, les estuve pidiendo las fotos. Yo por normativa les di hasta tal fecha, no me entregaron fotos, les notifico que los de estas personas vienen sin foto y separo y mando 2 grupos dictamen. Y en el identificador del lote le pongo grupo dictamen con foto. Se tiene archivos de todas las fotos en resguardo. Grupo dictamen sin foto. Se les notificó a los usuarios que se iba a tramitar su certificado sin foto, ya que se estuvo esperando hasta tal día. Que sí es un poquito más trabajo, sí es un poquito, pero aceleramos más el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando solicitamos todo eso en la factura, tenemos que aclarar si va con foto o sin foto. Y si nosotros pensábamos que tenían ustedes las fotos, resulta que no las tenían. Y resulta que el usuario a lo mejor ni siquiera vive en este rancho. Pero no darles como que es un servicio tuyo. Que pasen muy bonita noche. Saludos desde León, Guanajuato. Quien me daba semitas, chascas, lo estoy esperando, ¿eh? Enchiladas potosinas y Enchiladas potosinas, ¿eh? Acá Nos puede también, contador. ACDER, certificamos personas competentes para un mercado exigente.